a regresar, ¿eh? Dentro de las ideas acá, ¿cuál es la idea principal del autor? Proponer una ciencia basada en el método científico que explique lo social. ¿Para qué la pirámide de las ciencias? Para darle una validez y jerarquía a la nueva ciencia. Y bueno, está en la cúspide de la sociología en el entendido que recupera la complejidad o las propuestas de cada una de las ciencias en las que se basa. ¿Para qué la ley de los tres estadios o cuál es el beneficio? Una manera de explicar los cambios del pensamiento humano y de la historia. ¿Qué opina Com del capitalismo? Desde mi perspectiva, Com está a favor del capitalismo porque lo identifica como la etapa positiva, como la más alta, ¿no? O sea, y además porque el capitalismo tiene muchas evidencias, o sea, se puede contabilizar si hay fábricas, si hay obreros, si hay mercancías, entonces yo digo que sí está a favor. Luego, ¿por qué es importante comprender su propuesta? Pues porque eh, hay algunos faltantes, ¿no? Como esto de no tener un objeto de estudio específico y sobre todo lo vamos a ver en el último autor, pero lo que vamos a destacar es esta necesidad, o sea, él identifica que es importante, ¿no? Entonces, abona en el sentido de o abona con la pirámide, con la ley y bueno, con la física social. Ciertamente se debe de hablar sociología cuando se habla de COM, pero a mí me parece también muy importante destacar que la primera propuesta es de esto de la física, porque nos refiere a o sea, la física estudia los cuerpos, que ocupan un espacio y que están en movimiento. Entonces él trata de trasladar esa idea a lo social, ¿no? Luego, ¿qué relación hay entre Com y Saint-Simon? Ciertamente Com es discípulo de Saint-Simon y aunque abona, o sea, agrega cosas como la ley de los tres estadios o la pirámide, pues hay una continuidad, porque también el pensamiento de Saint-Simon es un pensamiento positivista. ¿Qué influencias de Com identificas? Bueno, lo comentaba yo en la exposición, o sea, en México es muy evidente, durante el porfiriato abreva con días de las ideas y además como que hace realidad o tiene evidencia empírica para confirmar que la propuesta es correcta. O sea, ciertamente en la medida en que se mantenga un orden en lo económico, entonces, o sea, un orden en lo económico en el sentido de que haya obreros y empresarios y en lo político que haya una concentración de poder, es como se podrá avanzar hacia el progreso y progreso entendido como capitalismo. Y este, como si, o sea, Porfirio Díaz sí encuentra referencias, o sea, le checan las ideas y además su periodo puede mostrarnos referencias empíricas, ¿no? O sea, sí se notan los cambios. Luego, la última, ¿qué elementos científicos con los que lo pone a la institucionalización? Pues, por un lado, insistir en la necesidad de que haya una ciencia, aunque no es muy consistente, bueno, le otorga un nombre a la nueva ciencia. Y la otra que queda ahí pendiente, pero que finalmente es importante, pues es que si alguien pretende hacer una explicación de lo social, debe dejar de lado la especulación y más bien abonar hacia una explicación científica. Si no, entonces otra vez es filosofía, no es ciencia. Ahora sí, les leo. Sí se perdió el chat, pero si algo no contesté lo que estaba ya, alguien me decía que no comprendía la pregunta de la ley de los tres estadios, ¿era? ¿O cómo era? ¿Se recuerda a alguien? Sí, perdón, profesor. Más bien Adelante, yo nomás decía que que, fuerte porque no te oigo. sí, le comentaba que no me quedaba claro si la ley de los tres estadios era precisamente la evolución del hombre y al final a A ver, poner a más la fuerte. sociología, ¿La ley de los tres estadios sirve para? estudiar la evolución del hombre. Sí, Ahí sí me escuchas, ¿sí? sí, la evolución del hombre en los dos sentidos, en los cambios históricos, sociales y también en el pensamiento. Ah, ok. ¿Ya? Sí, esa era mi duda, gracias. De Sí, nada. ya me queda claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda hasta acá de lo que hemos comentado, de mi propuesta? ¿No?
Entonces, yo considero que el trabajo, si bien es cierto, o sea, en el trabajo ustedes pueden anotar como los faltantes, ¿no? Que tiene COM, en el sentido de que no hay un objeto de estudio específico, que no hay un método, pues ciertamente nos da como una luz respecto a por qué es importante, ¿no? A lo mejor no nos dice en qué consiste esa ciencia específicamente, pero sí nos dice por qué es importante y tiene sustento, ¿no? Cuando nos dice pues que el conocimiento humano y la historia de la humanidad ha evolucionado y que se puede establecer, o sea, tener en el horizonte un nivel complejo, preciso, se supondría que hasta benéfico, que es tanto el pensamiento positivo como el capitalismo. Les escucho. Si hay alguna otra duda hasta acá, ¿qué les dejó pensando la lectura del autor? O les leo, como ustedes quieran. Sí, buenas noches. No, yo bien, Perdón. A perdón, ver, otra vez. perdón, Perdón. adelante. Gracias, compañera. Sí, yo aquí como que tengo una duda. No sé si no entendí bien como esta parte o me perdí en la lectura, pero en la parte de que Comte era discípulo, por decirlo de alguna manera, de Saint-Simon, y Saint-Simon creía en un socialismo, incluso creo que lo mencionábamos como socialismo utópico. Ujú. es cómo Comte hace como esta transición a estar más a favor del capitalismo. Esa es como la parte en la que me perdí. Claro, la primera sería una precisión. Saint-Simon es el que habla de un socialismo, en el sentido que él encuentra beneficios al nuevo sistema, al capitalismo, y él está convencido que esos beneficios se deben de extender. Y quizá estaría hablando como de la parte amable del capitalismo, ¿no? O sea, las ciudades, la electricidad, las fábricas, la ruptura de los feudos, ¿no? Y el que dice que es utópico es Marx, porque dice, todo eso está muy bien, pero ningún capitalista en su sano juicio va a extender los beneficios o los privilegios incluso que él tiene en el capitalismo. La segunda cuestión, y por eso es muy importante tu pregunta, es que omite esa parte. O sea, él no considera que sea importante avanzar a otro momento, como sería el socialismo. Lo que le interesa es fortalecer este momento, que es el de una república laica y el capitalismo. Entonces, esa podría ser incluso una diferencia importante con Say Simón. Él no abona nada, no dice nada, no se pronuncia nada respecto del socialismo. Y puede ser, o sea, principalmente, bueno, a lo mejor no le interesó, pero sobre todo yo digo porque él está a favor del capitalismo. O sea, él piensa que es el punto más alto de desarrollo de la humanidad. ¿Alguien más? Sí, yo solamente nada más al final de la lectura, no recuerdo en qué parte, pero sí fue al final, decía que para Com llegaba a la conclusión de que había una divinización de la historia. Entonces ahí no me quedaba claro por qué hablaba de divinización. Ajá, pues, o sea, se supone que civilizado está bien, que es como racional, coherente, respetuoso, con valores morales en positivo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esa nos confirma también que Com ciertamente está a favor del capitalismo. O sea, lo ve como una etapa civilizatoria, no de Mm. retroceso. No sé si te contesté. No, me refería a, el concepto que utilizan es divinización de la historia. Así de, Divinización. ah, Bueno, lo que yo puedo entender ahí es que lo esté equiparando como algo con lo divino. Y yo creo que tiene que ver con esta idea de que él piensa que los cambios son naturales, es decir, o sea, van a suceder, necesariamente vamos a llegar al capitalismo. Y a lo mejor es cierto, pero no necesariamente es algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo ponemos así como en un extremo, pues la voluntad divina es ineluctable, ¿no? ok, Entonces, si ok. lo divinizas, pues no tienes que hacer nada, nada más espérate a que llegue. Y esa quizás sea una de las principales críticas que hay que hacerle, porque él es muy interesante, porque él considera que las sociedades están cambiando, pero siempre cambian, perdón, para mejor.
¿no? O sea, no piensa que puede haber, perdón, una involución. Entonces, Ok, si estás aquí, perfecto. necesariamente vas a pasar acá. Es decir, si estás en la teológica, necesariamente vas a pasar a la metafísica y necesariamente vas a llegar a la positiva, ¿no? Porque además la otra idea de que tiene de fondo esta propuesta de la divinización es que todas las sociedades se mueven igual, al mismo ritmo y de la misma forma. Entonces, si somos capitalistas, todos vamos a ser capitalistas, pero no distingue que la esencia del capitalismo es justamente la desigualdad. Solamente podrá ser, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué Estados Unidos se está poniendo hoy al mundo en patas para arriba? Pues porque Estados Unidos es la potencia capitalista. Entonces, si cambia las reglas, nos impacta a todos. ¿Por qué nosotros somos una economía emergente? Pues porque no podemos ser una potencia, porque los países del norte, particularmente Estados Unidos, le interesa, le conviene, promueve, perpetúa que seamos una economía emergente. O sea, sí le interesa que haya industrialización, pero por ejemplo, no que se produzca conocimiento científico en esta parte, ¿no? O sea, esa es la parte que él no explora, ¿no? O sea, sí, el capitalismo puede estar bien, vamos a ponerlo así, está bien, tiene beneficios y están los derechos humanos, no es que, pero bueno, si existen potencias capitalistas, pues es porque hay un montón de países que están sometidos, ¿no? Primero en el colonialismo y luego en el neocolonialismo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita lo que está pasando en Argentina. O sea, el gobierno está muy feliz porque ya tiene dinero que le dio el fondo o le prestó el fondo y a decir de varios analistas, el fondo sabe que nunca les va a poder pagar, pero no importa porque lo van a condicionar de muchas maneras a Argentina. Y además Estados Unidos va a contar con un bastión proclive a sus políticas que puede irradiar la región y que puede detener propuestas en contra en la propia región. Sí, desgraciadamente. Sí, pues sí, así se las gastan. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, profesora. Yo tengo un entendimiento tal vez o una deducción. Ujú. Por ejemplo, yo entendería entonces con todo su postulado que él trata de posicionar a la sociología como un axioma. ¿Pero qué entiendes por axioma? Ajá, un axioma, o sea, por ejemplo, o sea, trata de posicionar el saber social como algo que ya es meramente verdadero y evidente, o sea, algo que no necesitarían a lo mejor puede ser demostrable, algo que sea como una verdad absoluta. Mm, Podría ser, aunque si te fijas, si se fijan bien, esa idea que no digo que estés tú equivocado es como tautológica. O sea, la ciencia es precisa, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es ciencia porque siempre va a ser preciso. Pero eso implicaría que la realidad no se mueve y que la realidad es unidireccional. Entonces podríamos decir que sí, que son axiomas. Ahora, cuidado porque todas las ciencias tienen axiomas, ¿no? O sea, el punto es que los científicos, y eso lo vemos sobre todo en las ciencias naturales, ¿no? Tienen axiomas. Que los científicos tengan la apertura intelectual para saber cuándo un axioma ha dejado de ser y ya es necesario sustituirlo por otro. Y es un poco también lo que comentábamos desde la primera sesión, considero. Eh, o sea, en las ciencias naturales, los paradigmas, es decir, las formas de pensar y de construir la ciencia son de muy largo alcance. No digo que sean correctos, pero para que cambien tarda muchísimo tiempo. Solo piensa en lo que pasa entre Copérnico y luego ya Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos años para que se modifique. En el caso de las ciencias sociales, estamos construyendo paradigmas y mucho se argumenta que las ciencias sociales no son objetivas por la naturaleza del objeto de estudio. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque el objetivo no tiene que ver con el fenómeno. El objetivo tiene que ver con los valores que yo interpongo al momento de explicar un evento. Entonces hay quien dice que está haciendo ciencia social y pues no está haciendo ciencia social, está abrevando hacia una postura ideológica, que no es que esté mal, porque finalmente somos seres sociales que tenemos valores, ¿no? Entre ellos la ideología,
El problema es que yo presente mis valores como la explicación y desde mi perspectiva los conocimientos tienen que ser demostrables. No en el sentido de experimentación, observar, porque yo no puedo experimentar con la caída de Tenochtitlan o con las elecciones de Ecuador que acaban de pasar. No, no puedo. Lo que puedo hacer, y por eso es importante tener muchas fuentes históricas, es, ¿cómo se dice? No es restablecer, es, o sea, juntar la mayor cantidad de datos para poder reconstruir el evento. Yo no puedo traer a la Malinche, pero sí puedo averiguar su biografía, sí puedo saber qué idiomas se hablaban, sí puedo saber si era muy atractiva, si tenía dotes no solamente de políglota, sino incluso diplomáticas. Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Y el interés de Cortés, eso también lo puedo saber. Adivinando, pues no, en las cartas que escribe Cortés están, ¿no? Los datos. Entonces, en las ciencias sociales no se comprueban los eventos, porque comprobar es repetir y repetir y repetir, ¿no? Si yo tiro ahorita un lápiz, pues va a pegar al suelo, no hay más. Y si ustedes lo hacen también, una pluma, lo que tengan a la mano, no la computadora, ¿verdad? Va a caer al suelo por la ley de la gravedad. En las ciencias sociales yo no puedo comprobar nada, yo puedo verificar a partir de un montón de datos. Entonces, o sea, aquí hay varias ideas. He querido confundir la precisión de la explicación con la no valoración, y pues eso no existe, porque yo como socióloga, antes de ser socióloga, soy ser humano, y en medios es que soy mujer y que soy citadina y que soy mexicana, y eso me da una escala valorativa específica al momento de construir una explicación. La clave está en que la propuesta que yo haga para explicar algo cuente con la mayor cantidad de datos posibles que cualquiera los pueda verificar. A lo mejor no está de acuerdo, pero lo que yo le diga respecto a la biografía y las habilidades lingüísticas de la Malinche son innegables porque se pueden verificar, nunca comprobar. En ciencias sociales no verificamos nada. Entonces, lo que dices del axioma podría ser, y hay quien se casa con los axiomas, y entonces es cuando encontramos estas situaciones, digamos, forzadas, ¿no? De que es que la teoría dice tal, entonces mi realidad, o sea, no sé, estoy pensando ya en un trabajo de tesis, por ejemplo, es que la realidad dice que son 100 perritos, o bueno, o 100 albergues, pero la teoría dice que son 99, entonces pues mucho un albergue, ¿no? O sea, eso no es el objetivo, eso es manipular, ¿no? Entonces Mm. es como que donde hay que tener cuidado. No, a ver, o sea, yo como científico social no estoy exenta de tener valores, por supuesto que los tengo. El punto es ser capaz de reconocer dónde están, o sea, por qué yo hago mi tesis este, de Andrés Manuel y no de otra cosa. Bueno, pues porque hay un corte valorativo que me lleva a eso. Eso no quiere decir que mi tesis se convierta ni en una apología de López Obrador ni en una denostación, es decir, criticarlo así de manera fulminante, ¿no? O sea, no quiero explicar algo, entonces busco fuentes, me hago de datos y ya puedo explicar con base en los datos. Porque esa es otra, a veces piensan que por estar acá, no, o sea, acá me refiero a sociología, no van a necesitar datos. Y pues sí, o sea, siempre vamos a necesitar datos, por siempre vamos a necesitar estadísticas. Pero no sé si te contesté o quedó peor. Sí, de hecho sí, profesora, y muchas gracias por la respuesta. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No, nadie? Ok. No, ya, por el momento Sí, me adelante. quedó. No digo que me quedó claro, profesora, gracias. Ok. Ahora les voy a mostrar, bueno, esto ya lo pasamos. Las preguntas, o sea, la primera parte de la clase fue para que ustedes puedan elaborar el documento. Acuérdense que tiene que llevar portada, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes de referencia, y en desarrollo está el diagnóstico, el contexto, la propuesta, la ley, la pirámide, tal. Estas, y no sé si se alcanzan a ver, estas son las preguntas que abarcarían el, este,
¿cómo se dice? La actividad 2. Pero ya no se ve. Bueno, entonces, si quieren, tomen la impresión de pantalla. No las contesten, porque no les den las respuestas a los demás. Pero la pregunta 1 dice, ¿cómo vivió la Revolución Francesa? ¿Verdadero o falso? La pregunta 2, ¿para cómo el ser humano evoluciona hacia mejor? Igual, ¿no? Luego, la 3 está acá. Bueno, las ideas de cómo florecieron en la filosofía, ¿verdadero o falso? La 4, ¿cómo propuso el concepto de función, verdadero o falso? La 5, ¿cómo realizó una crítica al capitalismo, verdadero o falso? ¿Cómo es considerado? Hay unas que se caen de la mata, ¿eh? ¿Cómo es considerado seguidor de Saint-Simon, verdadero o falso? Luego la 7, ¿cómo amplió la propuesta de socialismo de Saint-Simon, verdadero o falso? ¿Cómo estableció el método sociológico, verdadero o falso? Bueno, no sé si pasé muy rápido, ya no les tomaron foto. Un momento, por favor, un momentito. ¿Qué pasó, hija? Estoy en clase. Entonces, díganme si las están viendo o no. Esa es la 1. ¿Ya? ¿A uno ya le tomó una impresión de pantalla? Díganme sí o no. Ya, Ok. Luego la 2. ¿Ya? Es para que lo listo. puedan contestar antes de entrar, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya. Ya Seguro. está. Todos. Bueno. Luego la 3. Las ideas de cómo florecieron en la filosofía. La 4. Cómo propuso el concepto de función. La 5. No es cierto. ¿Dónde está la 5? La 4. Ah, ya es que se quedó atrás. Un momentito. La 5. ¿Cómo realizó una crítica al capitalismo, verdadero o falso? Luego la 6. ¿Cómo es considerado seguidor de Saint-Simon, verdadero o falso? La 7. ¿Cómo abrió la propuesta de socialismo de Saint-Simon? Prácticamente las contestamos todas acá, ¿no? La 8. ¿Cómo estableció el método sociológico, verdadero o falso? Y las dos últimas. ¿Cómo propuso un objeto de estudio para la sociología? Y el primer nombre de la nueva ciencia fue física social, verdadero o falso. Es importante que primero hagan la tarea, el documento y luego el ejercicio. Hay quien se está saltando y además hay quien se está saltando los documentos y nada más hace los ejercicios. Y todos tienen fecha de cabecera. Entonces no se confíen. Y les comparto de nuevo otro video para la propuesta, para comprender la propuesta de cómo. Entonces, bueno, les escucho si hay alguna otra duda o comentario. Yo no, profesora. Bueno, pues entonces, dudas en el foro de dudas o en el mensajero o en el correo. Mm, Pónganse a leer Durkheim porque es complicado y además es extenso. Y de Durkheim vamos a hacer 4 trabajos, 2 documentos y 2 ejercicios. Ujú. Ok. Ok, pues si no tienen ninguna duda, entonces hasta acá la dejamos. Muchas gracias. Buenas noches. De nada, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias.
Hasta luego, bye.